Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Loli Fernández Souto de Sanidad de Colores y en esta presentación vamos a analizar el tema de la discapacidad desde una perspectiva más amplia, entendiendo que no se trata solo de una alimentación física o sensorial, sino de un fenómeno mucho más complejo. Esto es un tema que me gusta mucho, que lo imparto con mucho cariño, porque como todos sabéis, soy mamá de, de un pequeño con necesidades especiales. Vamos a ver cómo influye el entorno, los tipos de discapacidad y sobre todo el impacto real que tienen en la vida de las personas. La discapacidad, como todos sabemos, es un fenómeno intrínsecamente contextual. Aquí, pues, la discapacidad no es únicamente una característica individual, es un fenómeno que depende directamente del contexto en el que vive la persona. Esto significa que una misma limitación puede generar más o menos discapacidad según cómo esté adaptado el entorno. Y esto es muy importante y pasa a diario, a mí me pasa en mi casa, de hecho, ¿vale? Deficiencia más entorno no adaptado, pues a veces igual a discapacidad. Podemos entender la discapacidad como la suma de estos dos factores. Por un lado tenemos la deficiencia, que es esa alteración física o sensorial, y por otro lado tenemos un entorno que no está adaptado y que presenta barreras arquitectónicas, comunicativas o sensoriales. Cuando estos dos factores se combinan, aparece la discapacidad real, que limita la participación y la autonomía del paciente. Como espectro clínico de la discapacidad, pues la discapacidad no es única, sino que forma un espectro muy amplio. Podemos clasificarla en tres grandes grupos: la discapacidad física o motora, la sensorial y la múltiple o mixta. Cada una tiene características propias y requiere un abordaje muy diferente. La físico-motora, con alteraciones del aparato locomotor, limita pues, movilidad funcional y actividades de la vida diaria. Sin embargo, la sensorial tiene una disminución drástica o pérdida total de la información y afecta principalmente a la comunicación y a la orientación, a la visual y a la auditiva. Pero sin embargo, la múltiple y mixta, pues hay una combinación sinérgica de deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales y requiere unos abordajes interdisciplinares y herramientas hiperpersonalizadas, como por ejemplo un TDAH, un TEA. Eh, es un espectro amplio, ¿vale? Pasamos a la discapacidad física, el reto del movimiento funcional. Esta discapacidad física afecta al sistema locomotor, incluyendo músculos, huesos y sistema nervioso. Esto puede provocar dificultades en la movilidad y en las actividades básicas de la vida diaria, como caminar, vestirse, alimentarse. Además, también conlleva riesgos importantes como la inmovilidad, que puede generar complicaciones como úlceras por presión, tema muy importante nuestro para la oposición, o un deterioro muscular. Discapacidad visual. La desconexión con el entorno inmediato. Aquí la discapacidad visual limita una de las principales fuentes de información del ser humano, ya que gran parte de lo que percibimos nos llega a través de la vista. Puede ir desde baja visión hasta ceguera total y dificulta la orientación y la interacción con todo el entorno. Entonces, por eso son fundamentales herramientas como el bastón guía, el braille o las guías táctiles. En cuanto a la discapacidad auditiva, afecta principalmente a la comunicación y el acceso a la información. Yo, que soy estudiante de logopedia, pues ahora estoy dando mucho el tema de la discapacidad auditiva en asignaturas, pues como intervenciones en las deficiencias auditivas, y esto es una barrera de la comunicación muy importante. Puede aparecer antes de adquirir el lenguaje, lo que influye en el desarrollo, o después, con menor impacto lingüístico. Pero para adaptarse se utilizan herramientas como la lengua de signos, la lectura labial o las tecnologías como los implantes cocleares.
En cuanto a la discapacidad múltiple, que la sinergia de la complejidad, pues esta discapacidad combina diferentes alteraciones como motoras, sensoriales o cognitivas. No es simplemente una suma de problemas, sino una interacción compleja que genera nuevas necesidades. Por eso requiere un abordaje interdisciplinar y totalmente individualizado. Alzheimer, demencia, etcétera. Eh, El peaje emocional, el impacto psicosocial invisible. Aquí el impacto de la discapacidad no solo físico, sino también emocional. De hecho, la mayor parte es invisible e incluye consecuencias psicológicas como ansiedad, inseguridad o depresión. Y también puede provocar aislamiento social, pérdida de autoestima y cambios importantes en la vida diaria. En cuanto al efecto dominó, la sobrecarga del cuidador principal, burnout, la discapacidad también afecta al entorno cercano, especialmente al cuidador principal. La alta carga asistencial puede generar agotamiento físico y mental y falta de tiempo personal o incluso problemas económicos. Por eso es importante detectar los signos de sobrecarga y apoyar también a los cuidadores. Muy importante. En cuanto al choque con la realidad, pues, tipología de barreras, muchas de estas dificultades no vienen de la persona, sino que vienen del entorno. Existen barreras físicas como espacios no accesibles y barreras comunicativas como la falta de información adaptada a personal formado. Estas barreras son las que realmente limitan la inclusión. Entonces, tenemos que construir puentes, herramientas para una inclusión clínica real. Para mejorar esta inclusión es fundamental aplicar diferentes estrategias, como los sistemas aumentativos de comunicación, que estoy yo ahora dándolos también en la asignatura de logopedia SAC, Sistemas Aumentativos de Comunicación. Esto es el diseño universal de los espacios a una comunicación terapéutica adaptada a cada paciente. Estas herramientas permiten reducir barreras y mejorar la calidad de atención. Ahí tenéis pues un iPad, como puede ser pues pictogramas, etcétera, ¿vale? Em, bueno, la inclusión es un diseño intencional, no ocurre de forma espontánea, sino que debe de ser planificada y requiere infraestructuras adaptadas, formación de los profesionales y un enfoque basado en la empatía y en la dignidad. Como profesionales sanitarios debemos entender que no tratamos solo enfermedades, sino también, y muy importante, que tratamos a personas. Hasta pronto. Os animo a seguirme en redes, a darle al me gusta y a darle a suscribir en la campanita. Hasta la siguiente clase.